Es cierto que tenemos un problema grave con la aerodinámica de los Fórmula 1 actuales. ¿Qué es eso del aire sucio? ¿Influye realmente en el rendimiento de los coches? Pues eso es lo que vamos a comprobar en estos próximos minutos. Pero antes, un poco de contexto. Desde hace más de una década, en la Fórmula 1 se ha venido poniendo en cuestión el papel de los ingenieros y su libertad de diseño, así como la del propio reglamento técnico a la hora de crear coches excesivamente complejos y que a su vez son grandes generadores de carga aerodinámica, porque se presupone y se dice que a más carga aerodinámica hay menos espectáculo por el famoso aire sucio, que los pilotos no se pueden adelantar, que las carreras son aburridas y que la gente deja de ver Fórmula 1. Tan es el dilema que en 2022, tras el aplazamiento que todos conocemos, iniciará en la Fórmula 1 una nueva era que será limpieza aerodinámica, estandarización y sobre todo a bajo coste. Pero este argumento y estos mismos elementos a mí me suenan de algo, ¿no? Entre 2005 y 2008, la Fórmula 1 creó lo que para muchos son obras de arte en los laterales del coche, los pontones, por no hablar de esos alerones delanteros tan espectaculares. Fue la era dorada para los aerodinamicistas, hasta que en el año 2009 pasamos de esto a esto. Aquel reglamento aerodinámico y el de 2022 que está por venir lleva aparejado una serie de directrices técnicas que tenían el objetivo de reducir la carga aerodinámica hasta la mitad de lo que había en 2008, para así minimizar el impacto del aire sucio en las carreras y favorecer los adelantamientos, entre otras cosas como reducir los costes. En esta serie de vídeos vamos a ver muchos pero que muchos datos, así que os presento los registros históricos de la relación aerodinámica-drag desde el año 2000 hasta el 2018. Son cifras aproximadas, ojo. Para empezar, la línea azul es el coeficiente de carga aerodinámica, de la cantidad de peso o energía que pueden acumular verticalmente los monoplazas. La línea naranja, por otro lado, la de abajo, es la del drag, la de la resistencia al avance. Desde el año 2000 al 2008, el reglamento aerodinámico se mantuvo prácticamente invariable. El pico registrado en este 2008 se debe al desarrollo natural de la ingeniería, pues en el año 2009 entró el nuevo reglamento y se perdió esa tendencia ascendente, aunque se preveía una caída de la mitad, como hemos dicho antes, y al final no fue para tanto. Tras varios años de un reglamento técnico que buscaba limitar la incidencia de la aerodinámica al máximo, a partir de 2017 se da un giro de 180 grados y se busca lo opuesto. Coches atractivos y agresivos y sobre todo veloces. Tan veloces como los del pasado y suficientemente veloces como para dejar claro que la Fórmula 1 es la categoría más rápida del planeta. Así que a partir de 2017 las cotas de carga aerodinámica alcanzan su máximo histórico y los tiempos por vuelta empiezan a bajar y los monoplazas empiezan a batir todos los récords de todos y cada uno de los circuitos. Vale. Haberse mezclado con todo esto. O sea que a principios del siglo XXI partimos con un reglamento más o menos estable que va evolucionando bien, pero en 2008 los ingenieros nos la han liado demasiado, se han disparado los costes y queremos pegar el tijeretazo y hacer las cosas más simples. Lo simplificamos, pero nos pasamos de simplificarlo y a partir de 2014 nos damos cuenta de que otras categorías nos están mordiendo la oreja porque ya no tenemos la velocidad del pasado. Entonces queremos volver a la velocidad del pasado y hacemos coches más grandes, más agresivos y más aerodinámicos. Pero los ingenieros son muy listos, los hacen demasiado complejos y entonces tenemos otra vez un problema y ahora queremos hacerlo más simples en 2022. Vale, bien, pero ¿por qué los coches actuales generan todos estos problemas que han supuesto la aprobación del reglamento de 2022? ¿Es que son demasiado rápidos y ya está? ¿No hay otra forma de arreglar las cosas que es volver a lo de antes, a tiempos más lentos? Bueno, vayamos por partes. La velocidad de los coches actuales depende principalmente de tres factores. El primero son los motores, que son extremadamente potentes, como sabréis. Luego están los neumáticos anchos de Pirelli, que permiten una gran velocidad de paso por curva. Y luego está la carga aerodinámica que son capaces de generar estos coches. Y esto está estrechamente ligado con la superficie de contacto del aire con el carenado aerodinámico de los coches. Pero esta generación de carga aerodinámica no tiene por qué generar las turbulencias que se generan actualmente. Quizá el problema no está en la carga aerodinámica y más bien en la forma que tienen los coches de generar carga aerodinámica. A grandes rasgos, los coches actuales tienen tres puntos clave de generación de carga aerodinámica: alerón delantero, fondo plano más difusor, siempre en conjunto, y alerón trasero.
Aquí en esta imagen del interior de un coche podemos observar rápidamente con el color azul, que indica baja presión, dónde se ubican los puntos de succión principales, para que nos entendamos. Según datos de un estudio de CFD, ya sabéis, Dinámica Computacional de Fluidos, que además nos ha cedido el profesor Timoteo Priet-Planes, cuyas redes tenéis por aquí, en un monoplaza moderno, la distribución de carga aerodinámica en cifras absolutas es la que se muestra en esta tabla. En definitiva, en la actualidad, el fondo plano y el difusor son la parte más eficiente, mientras por otro lado, el alerón delantero y el trasero llevan una cifra de resistencia asociada bastante más considerable. A su derecha, con esas siglas tan raras que no me cabían en la tabla, tenemos los datos de las ruedas delantera y trasera, que son el gran hándicap de los coches actuales. Por último, a la izquierda del todo, y al igual que también vemos en las ruedas delantera y trasera, observamos un valor negativo en el monocasco, en el chasis. Y os preguntaréis, ¿negativo? ¿Por qué? Pues sí, la estructura principal del coche, el chasis, se levanta por naturaleza, y de no ser por los alerones y la succión del fondo plano, pues despegaría cual avión. Si por algún casual se perdiera repentinamente de un momento para otro, la carga aerodinámica de un coche pasaría eso, sí, pasaría. Ahora que ya hemos visto de dónde sale la carga aerodinámica de estos coches, vamos a ver realmente por qué dan los problemas que dan. Desde el punto de vista del pilotaje, parece que Nico Hülkenberg lo tiene bastante claro, como estaréis viendo. En resumen, en la Fórmula 1 actual encontramos dos problemas, o así al menos lo veo yo. El primero, que aún no lo he comentado, podría ser la convergencia técnica, y es que tiene un arma de doble filo. Si, por ejemplo, para adelantar a un coche necesitamos ser medio segundo más rápido que él, pero estamos tan igualados en rendimientos que prácticamente calcamos los tiempos vuelta tras vuelta, pues tenemos un problema, porque estamos demasiado igualados y no podemos avanzar en parrilla. Si a esto lo sumamos a elementos como este y este, que por cierto a mí me encantan, más el hecho de que los coches sean extremadamente anchos y grandes, y de que pues muevan grandes cantidades de aire que a su vez generan turbulencias que impiden que los coches pues estén más cerca unos de otros y puedan adelantarse, pues tenemos un problema. Pero este último que os acabo de comentar, ¿de dónde sale exactamente? ¿Qué son las turbulencias y por qué estamos dando tanto a la tabarra con eso en este vídeo? Pues voy a explicaroslo. Para que cualquier persona pueda entender la influencia aerodinámica de un coche sobre otro, he creado esta sencilla animación. Aquí tenemos dos cochecitos, uno detrás de otro, coche 1 y coche 2, amarillo y azul. Dentro de este entorno, con el color rojo, estamos viendo el aire, que tiene una presión ambiental que vamos a decir que es 1, la que sea, porque los datos nos van a dar igual para esta simulación. Dentro de la escala de colores que vemos arriba, este aire, esta presión ambiental, está al máximo, por eso está representado con el color rojo. El coche amarillo y el azul se desplazan por este entorno a una velocidad de 1, también la que sea, pero es la misma, ambos coches circulan a la misma velocidad. En cuanto a la carga aerodinámica, ya os adelanto que tenemos un problema. El coche amarillo generará un valor superior al del coche 2, sí o sí. Y la pregunta es, ¿por qué? Pues bueno, ¿os habéis fijado en el vacío que hay sin pintar entre un coche y otro? Tiene una explicación. Un monoplaza utiliza sus elementos aerodinámicos, su superficie de contacto, para acelerar el aire a su paso y mediante ello generar una diferencia de presiones que generan lo que se conoce como sustentación negativa o carga aerodinámica. Muy resumidamente, la fuerza vertical que es capaz de generar un ala depende directamente de la presión atmosférica, el peso del aire, y de la velocidad a la que se desplace esta nuestro ala. Por tanto, la presión del aire más la velocidad de desplazamiento de nuestro ala generan una determinada carga aerodinámica. En el cómputo global, una porción de aire que no se mueva, es decir, que tenga una velocidad de 0 km por hora y que sea atravesada por un monoplaza que va a 300, implica que nuestra porción de aire se acelera, que incrementa su velocidad. ¿Y qué pasa en un fluido, el aire, cuando incrementamos su velocidad? Efectivamente, que baja la presión. ¿Y qué acabamos de decir hace un momento? La fuerza vertical que es capaz de generar un ala depende directamente de la presión atmosférica, el peso del aire, y de la velocidad a la que se desplace esta nuestro ala. Ambos coches circulan a la misma velocidad. Por tanto, si la velocidad de nuestros dos cochecitos es exactamente la misma, pero solo varía la presión que incide sobre ellos, automáticamente la carga aerodinámica que es capaz de generar nuestro coche número 2 es menor que la del 1. Así que al coche 2 le ocurre que el 1 le está fastidiando la fiesta. El flujo acelerado, turbulento y sucio que deja a su paso el coche 1 implica que el cochecito 2, nuestro coche azul, se topa con un aire que tiene menor presión que la ambiental, que sí tiene el coche 1.
En recta esto es maravilloso, lo conocemos como rebufo, pero en curva el cochecito azul perderá mucho agarre y con ello distancia. Y probablemente esta distancia sea mucho mayor la que pierde en curva que la que luego pueda recuperar en recta. Esta estela turbulenta que hemos visto tiende a volver a su estado habitual con el tiempo. Pero ¿qué pasa? Que si tenemos unos coches que generan mucha carga aerodinámica y que son muy anchos y que distorsionan demasiado el ambiente, esta estela tardará mucho tiempo en volver a su estado original. Y este tiempo implica distancia. Porque no es lo mismo encontrar la pérdida de agarre aerodinámico a 5 segundos que a 2, ¿verdad? Si os acordáis del vídeo que hicimos para explicar el reglamento del año 2021, ahora 2022, os mostramos esta gráfica, donde se observaba que un coche actual pierde a distancia de otro casi la mitad de la carga aerodinámica que es capaz de generar en condiciones normales. El porqué lo acabamos de descubrir. Y también os hablamos de que el concepto aerodinámico de 2022 había sido diseñado para minimizar todo esto. Pero, ¿es cierto? ¿2022 será el milagro que salve las carreras? Conclusión, a más carga aerodinámica, menos adelantamientos y menos espectáculo. Bueno, eso es lo que os diría un ingeniero con los datos teóricos en la mano. Datos teóricos que hemos ido desgranando en este vídeo. Pero yo en qué momento os he presentado aquí una gráfica de adelantamientos que corroboren la afirmación que acabo de decir. Así que quizás os he estado engañando en los últimos minutos. Quizás teoría y práctica no siempre tengan una cosa que ver con la otra. Así que para descubrir el desenlace de esta cuestión, voy a invitaros a que os suscribáis a Motor.es Competición, os veáis algunos de los vídeos que ya hemos subido a este canal y esperéis pacientemente porque en el próximo vídeo daremos con la respuesta.